Entonces vamos a centrarnos hoy en los eventos alrededor de la primera presentación adulta de Jesús. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 3 y vamos a leer como por segmentos mientras vamos desarrollando la prédica. En grandes bloques vamos a ver al pregonero de Dios y su mensaje y vamos a ver al pregonado y su testimonio. El pregonero y su mensaje, el pregonado y su testimonio. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Siguiendo la línea del cumplimiento profético, Mateo arranca introduciendo a este pregonero con el enunciado de que este es el hombre del que Isaías el profeta había hablado. En Isaías 40, el profeta había dicho en un tiempo muy difícil del pueblo de Israel, muy difícil. Él dijo, mi pueblo ahora está preparado. Ya es hora de que se le anuncie la esperanza. Ya ha pagado el doble por su pecado. Entonces ahí es donde sale la profecía de Isaías. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces, después de que pase todo esto, se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Este mensajero era un mensajero enviado a comunicar esperanza para un pueblo desesperanzado. Pero no solamente Isaías hablaba de la llegada de Juan el Bautista, sino también Malaquías, por ahí en el capítulo 4, versículos 5 y 6, nos había dicho el Señor, estoy por enviarles al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. De antemano ya se nos había anunciado que antes de que llegara Jesús, vendría un pregonero que iba a ¿qué? A preparar el camino para su llegada. Las vestimentas que Mateo consigna aquí para nosotros eran exactamente las mismas vestimentas y dieta que llevaba el profeta Elías, por allá cuando aparecía en Segunda de Reyes capítulo 1. Así que aquí, en este pregonero, estamos escuchando aquel a quien Dios había dicho que iba a enviar antes de que llegara el Salvador. Este pregonero anuncia la llegada de un gran rey. Pero este pregón es el pregón que se hace para que todas las cosas se pongan en orden antes de que llegue. Así que este pregonero tiene un importante rol en la historia de la salvación y es que empieza con un mensaje clave. Este mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje que va a empezar a poner las cosas llanitas, los senderos derechos para la llegada de Jesús. Para quienes toman nota, este mensaje que vamos a estudiar de Juan hoy es un mensaje como que tiene tres elementos claves. Hay un llamado, una advertencia y un anuncio. Llamado, advertencia y anuncio. Vamos a ver cuál es el llamado. Juan aparece y después de que todo lo que nos dice acerca de sus vestimentas y la profecía, nos dice que lo que él empieza a decir es arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Es muy curioso la aparición de Juan porque nos dice el texto
que mucha gente de Jerusalén, de Judea y del Jordán, de la región del Jordán, asistía en masa a escuchar a Juan. Pero era bastante curioso porque el escenario donde se estaba predicando era el desierto. No es como un escenario amigable. El hombre que estaba predicando tampoco ni siquiera estaba bien vestido. ¿Sí? Y el mensaje que estaba predicando no era muy popular. Lo curioso es que el pueblo atiende en masa a donde estaba Juan. Parece que en este momento de la historia, la gente alrededor estaba muy preparada para disponer su corazón al Señor. Por eso atendía al lugar donde Juan estaba bautizando en el desierto. Pero ¿cuál era en últimas el mensaje de Juan? Arrepiéntanse. Eso era lo que él estaba llamando a hacer. El objetivo principal era poder volver el corazón del pueblo de Dios, volver el corazón a Dios. ¿Y cuál era el medio a través del cual eso iba a pasar? El arrepentimiento. Pero, ¿qué significaba arrepentirse? De hecho, creo que responder esa pregunta para nosotros es muy importante. ¿Qué es arrepentirse? Y nuestro texto nos deja ver algunos elementos importantes, específicamente 3 elementos que aparecen en el arrepentimiento. El primer elemento del arrepentimiento es uno reconocer que está mal. Dice Romanos capítulo 2 que Dios ha dado al ser humano, seas creyente o no, seas conocedor de la Biblia o no, le ha dado una conciencia que en ocasiones lo acusa, eso no está bien, eso no está bien. Y a veces lo excusa, no, estamos tranquilos. Esa conciencia está en todo ser humano, sea creyente o no creyente, conocedor de la Biblia o no conocedor de la Biblia. Esa conciencia es la que a veces nos hace darnos cuenta, hey, ¿sabes qué? Yo no debería estar haciendo esto. Esto no está bien. No sé, me siento mal como con estos diálogos, en estos lugares, con estas personas, en estas conversaciones, como que sé que hay algo mal y no tengo paz al caminar. Entonces ahí está la primera etapa, reconocer nuestro pecado. Pero algo muy curioso es que reconocer el pecado no es lo mismo que arrepentirse del pecado. De hecho, muchas veces en consejería he estado caminando con algunos, por mi propia experiencia, en ayudarles a entender que el remordimiento que uno siente cuando la embarró no es lo mismo que arrepentimiento. Es decir, que tú puedes sentirte muy mal con lo que dijiste, con lo que hiciste, con lo que pensaste, y uno se siente mal, como que, ay no, yo necesito hacer algo, pero en última no es lo mismo que arrepentirse. Que identifiques algo mal no es lo mismo que pedirle perdón a Dios, porque ahí está la segunda parte. Y es ese momento en que uno siente vergüenza, y más que vergüenza, dolor, porque le ha fallado a su Señor. Ya la falta no es solamente que la conciencia me reprende, sino que ya tiene un rostro en el cual yo sé que algo le hice mal, y lo hice mal delante de Dios. Y eso me lleva a buscar pedir perdón. Pero la tercera etapa del arrepentimiento, ¿cierto? Reconocemos el pecado, sentimos dolor por él y lo confesamos. La tercera etapa de un verdadero arrepentimiento es cuando uno da la vuelta, cuando uno literalmente endereza el camino. Si ustedes se dan cuenta, parece que este pueblo estaba sintiendo en su corazón que algo estaba mal. Por eso estaban yendo al desierto, a escuchar un mensaje tan duro como el que Juan estaba predicando. Porque en su corazón algo le reprendía. Pero el paso siguiente que ellos tenían que dar era confesar su pecado y bautizarse. Dentro de los judíos habían rituales de diferentes índoles tocantes al tema del bautismo. Especialmente en la época intertestamentaria, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los judíos tenían un ritual que era un bautismo de prosélitos, es decir, las personas que no eran judíos, que se querían volver judíos, tenían que hacer algo que era bautizarse. Básicamente era el símbolo de limpiarse, como reconocer que están mal con Dios y lavarse a sí mismos para comenzar una relación nueva con Dios. Ese era el segundo paso que este pueblo estaba haciendo. No solamente asistía porque se sentía mal, sino que ahora daba el paso hacia las aguas del bautismo, reconociendo públicamente que necesitaban ser lavados de su pecado por Dios. Pero lo otro que Juan le dice es que
necesitan ahora enderezar el camino. Déjenme a ver si de pronto con una ilustración se entiende un poco más esto. Cuando nosotros vamos de paseo en carretera, particularmente yo sé que los hombres somos muy orgullosos y creemos que nos las sabemos todas. Entonces uno va en carretera y uno dice, no, yo sé, no prenda Waze que yo sé por dónde voy, ¿cierto? Y después de media hora, pues, supuestamente ya deberíamos haber llegado. Pero esos son diálogos internos, son solo diálogos. La esposa confía en uno, ya son muy bellas, confían en uno. Y hasta que uno llega y se da cuenta, como que me perdí, como que me perdí. Pero uno sigue manejando y se hace el bobo, ¿cierto? Hasta que dice, no, ya es que ya llamo mucho rato. Pero, mija, o sea, ¿qué prendes Waze a ver si solamente para verificar? No, pero no llegues, no, sabes que yo creo que me perdí. El reconocimiento, ¿sí? Pero llega un momento en el que uno tiene que decir, bueno, me perdí, lo reconocí, la embarré, me perdí, llevamos como media hora que no sepa dónde vamos. Y llega el momento en donde uno gira y vuelve a tomar el rumbo. A eso se estaba refiriendo Juan. Ese es el camino del arrepentimiento. Reconocerlo, pedir perdón y volverse de él. Ahora, ¿por qué Juan hace esa advertencia con tanta urgencia? Si ustedes se dan cuenta, él dice que el reino de Dios se acerca. Él sabe que Dios viene no solamente a salvar a su pueblo, sino que junto con salvación también hay un grado alto de juicio, que vamos a ver a lo largo de Mateo cuando caminemos, que Jesús no era como paz y amor, como que no, todos los mensajes de Jesús son súper bonitos. Vamos a ver enfrentamientos muy duros, especialmente con los líderes religiosos, que iba a traer un juicio y que implicaba que ellos se condujeran de manera diferente, que se arrepintieran de su conducta y se volvieran a Dios. Ahora, mis hermanos, al ver este primer llamado que Juan hace, yo no quisiera pasar sin evaluar un poquitico nosotros cómo vivimos la dinámica del arrepentimiento. ¿Por qué? A lo largo de estos años de conocer mi corazón, luchar con el pecado y acompañar a otros en el mismo camino, me he dado cuenta que cuando tú caminas con Jesús y conoces la Biblia y tienes tus devocionales, como que en tu corazón va creciendo una capacidad de identificar lo pecaminoso en ti. ¿Sí? Uno se empieza como a dar cuenta más rápido, gracias a la acción del Espíritu Santo, de las cosas que no están bien, de lo que no deberías estar haciendo. Sin embargo, algo que me ha llamado mucho la atención a medida que camino en mi vida y con otros, es la facilidad que nosotros tenemos de identificar el pecado, pero no tratar con él. Es decir, nos damos cuenta que está mal, sentimos que una embarrada, nos sentimos mal, sentimos remordimiento, pero no caminamos al arrepentimiento. Es decir, esa convicción y esa claridad que tenemos de lo pecaminoso que estamos haciendo no nos lleva a avergonzarnos delante de Dios. Es algo muy curioso dentro de la iglesia. Vemos lo que está mal, pero no lo corregimos. Aquí Juan está diciendo, mira, el verdadero arrepentimiento no solamente es que tú sepas que está haciendo mal, no, pastor, es que estoy luchando con esto. Y decía, a ver, definamos qué es luchar. ¿Cierto? Definamos qué es luchar con algo. Estoy luchando con la mentira, estoy luchando con la lujuria. ¿Qué es luchar? Porque creo que en nuestro entorno eso nos ha dado como ciertas concesiones para pecar deliberadamente. Como no, es una lucha que yo tengo. No es que yo soy así como de mal carácter, ¿cierto? O no es que yo toda la vida he dicho mentira, entonces son como luchas que yo tengo. O con las mujeres, yo tengo una lucha. Espérate un momentico. Porque el arrepentimiento verdadero nos dice que reconoces el pecado, te dueles por él y cambias tu conducta. Das el giro. Y si vas por acá, te devuelves. Y eso nos deja una pregunta importante a nosotros. Al pensar en eso, las cosas pecaminosas que el Señor ha estado señalando y mostrándote en tu vida en este momento,
¿En qué parte de esos 3 puntos vas? Pues me gustaría mucho que lo aplicáramos de una vez, ¿no? ¿Lo reconociste? ¿Ya sientes dolor por eso? ¿Un dolor que te está llevando a rendirte a los pies del Señor y a pedir perdón por tu pecado? ¿O es algo que no, es que eso es muy duro? No, eso es una lucha. Algo que se ha vuelto paisaje en tu vida. ¿Ya diste el giro? ¿Ya estás viendo cosas diferentes en ti? Pero sigamos con el mensaje duro de Juan, porque es un mensaje muy duro. Resulta que, versículo 7, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Aquí entramos en la segunda parte del mensaje de este pregonero. El primero es el llamado al arrepentimiento. Este segundo es una gran advertencia. Una advertencia. Los líderes religiosos, las personas que más sabían acerca de Dios, más conocimiento tenían de la Biblia, más se mofaban de su moral y de su ética, de su vida acorde a Dios. Los fariseos, que eran maestros del pueblo, mucho más apreciados dentro de los judíos, y los saduceos, que eran aquellos que ya pertenecían en otro nivel religioso como a la aristocracia. Unos eran los del pueblo y otros eran los de los políticos, en últimas que estaban en el Sanedrín y que gobernaban más tocante con el tema del templo. Esa gente, la crema innata de la santidad y del conocimiento de Dios, va también al desierto donde Juan. Todo el mundo estaba yendo y ellos van. Y parece que Juan los ve y nota que las intenciones de su corazón son diferentes a las del resto de la gente. El pueblo está viniendo para arrepentirse de su pecado y bautizarse. Pero estos parece que vienen con otra intención. Y les da la bienvenida. Bienvenidos, camada de víboras. ¿Sí? Y les lanza esta fuerte advertencia. A esos, a los religiosos, a los que están bien con Dios, a los que se saben la palabra, a los que están todo el tiempo orando, a esos, ¿quién les dijo que pueden escapar del juicio que viene? Juan está advirtiendo que estos hombres parece que creen que por su fe en Abraham, entonces están bien, van a ser librados del juicio. Por eso la exhortación de Juan es bastante fuerte. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Así que entramos en otra etapa del arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que hay un verdadero arrepentimiento? Por los frutos. Que los frutos dan cuenta de que sí hay arrepentimiento. Sin frutos, queda como el interrogante, ¿no? Sin frutos, nos preguntamos si realmente nos arrepentimos. Juan, al ver a estos hombres, inmediatamente les invita, y lejos de ridiculizarlos, lo que Juan está haciendo es haciéndoles una advertencia muy seria y en amor a que no descansen en que ellos pertenecen al pueblo de los judíos, en que ellos son la crema innata de Israel, en que ellos están cubiertos bajo el pacto de Abraham. Porque en última, si no hay frutos, el árbol sin frutos se corta y se echa al fuego. Juan parece señalar en estos líderes religiosos el tener cuidado con una religión que no produce transformación. Cuidado con una religión que no está transformando tu vida. Ahora, esto hace como muchos ecos por allá a Santiago. La fe sin obras es una fe, no sirve para nada, ¿cierto?
Pero trayendo esto para nosotros hoy, ¿no les parece que eso, yo no sé, cuando yo lo leí me generó como mucho miedo en el corazón? Lo reconozco. Porque nosotros, mis hermanos, ustedes me han escuchado predicar algunos durante varios años. Y ustedes saben que nosotros procuramos que cada predicación de esta iglesia se ajuste a lo que es nuestro entendimiento del mensaje de la palabra de Dios, que es que hay esperanza en Cristo para el pecador, ¿sí? Y hemos hablado y nuestras canciones cada vez las ajustamos más para que nos recuerden eso, que el Señor vino a salvar lo que se había perdido, que hay esperanza para los pecadores, ¿cierto? Lo hablamos una y otra vez, porque yo quiero que descansen en Jesús. Pero mis hermanos, aquí hay una fuerte advertencia que yo quiero hacerles. Especialmente por cosas que yo veo como pastor en mi caminar, en mi vida y en la vida de muchos. Y es que nosotros a veces tomamos la gracia de Dios como un paisaje, como si fuera un salvoconducto que nos permite hacer lo que queramos. Los judíos alegan, nosotros estamos cubiertos por el pacto de Abraham. Nosotros alegamos, nosotros estamos cubiertos por el pacto de ¿quién? De Cristo. Y eso es verdad. Ese es nuestro descanso. Pero la advertencia que Juan les hace a estos religiosos tiene un eco poderosísimo para nosotros hoy. ¿Cuáles son tus frutos? Porque mis hermanos, no pensemos que vamos a escapar del juicio de Dios viviendo como nos parezca y alegando que tenemos a Jesús por Salvador. Cuidado. Con todo mi corazón les digo, cuidado. No creas que puedes vivir una vida como bien te parezca, desconectado de Dios, dándote licencias para pecar, sabiendo que el Espíritu te está señalando cosas que están mal en tu vida, pero tienes a Jesús. Cuidado. Porque en últimas, Él mismo dijo que los frutos eran lo que nos permitiría conocerlo, conocer si somos de Él o no. Y te lo digo porque a veces, tristemente, como pastor, veo con mucha regularidad eso, cómo hacemos licencias con lo pecaminoso en nuestra vida. Y no tratamos el pecado. No hacemos morir, como dice Pablo, lo pecaminoso en nuestra vida. Es paisaje ya. Pero estamos cubiertos por la gracia de Dios. Cuidado. Porque ¿sabes qué? Yo no quiero, aun por la responsabilidad que me asiste como pastor de dar cuentas al Señor por esta iglesia y por la vida de ustedes, yo no quiero que ese día que Juan estaba predicando que vendría, ese día del juicio, nosotros lleguemos allá y muchos de ustedes lleguen allá a decirle, Señor, Señor, pero si en tu nombre servimos en la alabanza, pero si nosotros hicimos misiones en la costa, Señor, Señor, si nosotros orábamos por los hermanos unos por otros, si nosotros íbamos a las comunidades misionales, Señor, Señor, y que el Señor les diga, yo nunca, escúcheme bien, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Escuchan ese título? Hacedores de maldad, quienes tienen por práctica vivir pecaminosamente, apártense de mí. Eso lo debe hacer temblar a uno. Que la gracia del Señor no es una licencia para el pecado. La gracia del Señor debe ser el motor que te produce la mayor urgencia por responder a esa gracia. No para ganarla, sino para actuar conforme a lo que ya eres en Cristo. Creo que algo que Mateo obvia aquí y deja por fuera, que Lucas nos lo narra, creo que es la invitación que nosotros tenemos hoy al escuchar esto.
Si ustedes van a Lucas capítulo 3, si pueden ir a sus Biblias, Lucas capítulo 3, narra exactamente el mismo discurso de Juan, lo que acabamos de leer. Pero nos muestra un poco más de amplitud en el escenario que había en ese momento. Lucas 3, versículo 10, acaba de decir todo lo que acabamos de leer. Entonces la gente le pregunta a Juan, entonces, ¿qué debemos hacer? El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos. ¿Recuerdan quiénes son esos? Los que eran judíos, que ahora están al servicio de Roma pidiéndole la plata al pueblo y que también se metían un poquitico ahí en el bolsillo, que los odiaban los judíos. También los recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. ¿Y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados romanos. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La invitación de Juan a que produzcamos frutos que demuestren arrepentimiento es eso. Nos debe invitar a nosotros hoy a hacernos la misma pregunta. Señor, ¿qué debo hacer? Y quisiera dejarte un momento en silencio para que pensaras eso. Si hay algo en tu vida que el Espíritu Santo de Dios ha venido poniéndote, incomodándote y señalándote como algo que está mal, sea en una relación, en una conversación, en una actitud, en un manejo financiero, en una actitud que estás teniendo con tu esposa, con tus hijos, si hay algo en lo cual el Espíritu Santo de Dios te está reprendiendo, la invitación que Él te hace, la primera invitación que te hace es eso. Señor, ¿qué debo hacer para poder dar el cambio? ¿Qué debo hacer como papá? ¿Qué debo hacer como esposo, como esposa, como ciudadano? Señor, ¿qué debo hacer en mi acercamiento y mi relación con la iglesia? ¿Qué debo hacer, Señor, en mi trabajo? ¿Qué debo hacer? Porque la invitación es: produce frutos que demuestren que en verdad tu corazón es un corazón arrepentido. Hasta aquí. Este es un mensaje muy duro, ¿no? Muy duro. Y si el mensaje quedara hasta aquí, sería sumamente desconsolador. ¿Saben por qué? Porque el mismo Pablo, en la carta a los Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11, señaló esto. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Si el mensaje quedara hasta aquí, sería sumamente desconsolador, porque le está diciendo a pecadores: ustedes están mal, arrepiéntanse porque el juicio de Dios viene, y produzcan en su vida frutos que den arrepentimiento. Hágale pues, enderece su vida para que Dios no se lo consuma. ¿Sí? Pero Pablo nos está diciendo que ninguno de nosotros, como hombres y mujeres pecadores, podemos vivir a la altura de la demanda de la ley de Dios. Así que nosotros podríamos esforzarnos: ahora sí, voy a empezar a arreglar mi vida, voy a poner todo en orden, y toparnos en el camino con que la ley siempre es más alta que lo que tu capacidad te da, que la expectativa y la justicia de Dios es más alta de lo que tú puedes dar. Sería sumamente frustrante. Pero ¿saben qué es lo más frustrante, mis hermanos? Que esa creo que es la mayor predicación que la iglesia cristiana tiene hoy en día. Creo que es la predicación más constante que yo escucho entre nosotros. Ay, no, tiene que enderezarse con Dios, arréglese porque no le va a ir bien.
O si no, Dios lo va a castigar. O si no, Dios lo va a juzgar. Hágale pues. Vea que eso es pecaminoso. Y lo más triste es que vamos a nuestros familiares y amigos y compañeros de trabajo a decirles lo mismo. A dejar el mensaje hasta aquí. Usted está mal con Dios. Arrepiéntase para que le vaya bien. O si no, y votamos la buena noticia que Cristo vino a traer. Y lo más triste es que dejamos la gente en la desesperanza de tratar en sus fuerzas de agradarle a Dios y nunca poder. O vivir engañados creyendo que sí lo lograron. Por eso es tan importante la forma en que Juan termina su discurso. Versículo 11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Dice, uy, pero bueno, ¿dónde está la buena noticia en esto? ¿Cierto? Porque suena como un poquitico más de lo mismo, ¿no? Juicio y fuego. Pero quiero mostrarles por qué este anuncio es tan importante. Juan está dejándole claro a la gente que lo está escuchando que su bautismo con agua es solo preparatorio. Que eso como que va allanando el camino y preparando el corazón para poder llegar a encontrarnos con aquel que realmente puede hacer una transformación radical y total en nuestra vida, que es Cristo. Juan mismo entiende que hay alguien mayor. Y lo único que en últimas en el Evangelio de Juan se ve mucho más protagónico es que la vida de Juan solamente es una flecha. Solo es una flecha. ¿Que apunta a quién? A Jesús, a Jesús, a Jesús. Claro, un encuentro real con Jesús implica que tú entiendes primero las malas noticias. Implica primero que tú entiendes el juicio y la condición de tu vida delante de este Dios santo, que te pone a temblar. Porque sabes que el Evangelio no va a ser una buena noticia hasta que tú entiendas la mala noticia. Para nadie va a significar nada que Jesús extendió sus brazos en la cruz y murió y derramó su sangre para el perdón de los pecados, si nadie se siente pecador. Así que esa mala noticia que nos pone a temblar, es muy importante enseñarla, para que ahora podamos entender por qué es tan importante a este, al cual apunta Juan, que dice que va a traer un bautismo, el cual nosotros por las escrituras conocemos, por allá en Hechos capítulo 1:8, cuando viene el Espíritu Santo, donde van a recibir poder. Y literalmente la venida del Espíritu, ese bautismo que reciben estos hombres y mujeres, es lo que hace que ellos comiencen a vivir una vida que agrada a Dios. Juan está señalando de entrada a aquellos que nos deja como con tanto temor y tanta incapacidad. Nos está diciendo, tú necesitas algo más poderoso. Tú necesitas algo mayor. Tú necesitas un bautismo en el Espíritu y un fuego que en las Escrituras aparece para purificar. Es decir, Juan está apuntando a Jesús que va a venir a traer y va a entregar a su pueblo el poder transformador para vivir la vida que produce fruto que Juan está demandando de ellos. Juan no los deja solamente, hágale, produzcan frutos, sino que les anuncia que tienen que esperar a uno que viene. Jesús, el que sí va a hacer la transformación. En últimas, Juan está invitando a poner la fe no en sus esfuerzos débiles y tampoco en su confesión de que son hijos de Abraham, sino que Juan está llevándolos a poner su esperanza en Jesús,
en aquel que dijo, por allá en Juan 15:5, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Ustedes no pueden llevar fruto sin mí. Hasta aquí está el pregonero. Pero nuestro texto termina mostrándonos por primera vez al pregonado. Al pregonado. Y haciendo un recuento, dimos en el capítulo 1 el ADN de Jesús, la genética, ¿recuerdan? De Abraham, de David. Sí, hay toda una realeza en este que viene a salvar. Y luego vemos 5 profecías la semana pasada que se cumplen perfectamente en Cristo. Que dice, este es. Y luego viene por fin el Elías que se estaba esperando, que prepararía el camino del gran rey, el pregonero, y su mensaje también se cumplió. Así que tú estás aquí en el auditorio esperando al leer Mateo que se abra la cortina. Y con toda esa antesala que te ha hecho Mateo de quién es este Jesús, de dónde viene, uno que espera. Que se va a abrir la cortina y va a aparecer un hombre grande, fornido, en un caballo blanco, cabalgando con un ejército. Por fin, el liberador, el que ancla toda la historia ha llegado. ¿Cierto que sí? Si después de tanto aspaviento uno dice, pues va a llegar el tipo, ¿no? Así que vamos a ver cómo se abre la cortina para presentarnos a Jesús, a este que nos invita a seguirlo. Versículo 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces Juan consintió, y tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En este momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Aparece un hombre proveniente de una región agrícola, realmente como de poca importancia, solo, a bautizarse como un pecador más. Y eso es lo que estábamos esperando. ¿Tú te imaginas la desilusión, sobre todo de los judíos que tenían todo este trasfondo de las escrituras, al leer esas líneas? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Pero estas líneas, que realmente me rompieron el coco esta semana, tratando de entender por qué nos desinfla de esa manera, por qué nos desinfla las expectativas que nos creó de esa manera, es la cosa más preciosa que nosotros tenemos hoy. La aparición de este rey, el Mesías, el Salvador prometido, en humildad, en sujeción al Padre, haciendo lo que es justo, es justamente el camino que va a empezar a tejer Jesús a lo largo del Evangelio de Mateo para enseñarnos cómo es que se produce su salvación. Jesús nos muestra acá que la salvación que nosotros necesitamos no es una salvación con poder militar, estratégico, no es una salvación que necesite empezar desde Roma para poder hacer una transformación real, sino que Él viene realmente no como un rey gobernante, sino más bien como un sacerdote que representa a su pueblo. Y ahí es donde los comentaristas hablan de la importancia de que Jesús sea bautizado, como Él, desde su inicio y su entrada en escena, inmediatamente se identifica con el papel de aquellos a quienes va a salvar. Se identifica aquel que es sin pecado como un pecador. Y empieza a caminar aquello que nosotros no pudimos hacer. Y es caminar
en obediencia y en sujeción a Dios. Vamos a desarrollar esto más la próxima semana en la tentación de Jesús. Pero por ahora, yo quiero dejarte con esta imagen de este Cristo que se nos presenta por primera vez adulto. La forma en que Jesús salva a su pueblo es viviendo y cumpliendo él mismo todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Esta entrada de Jesús va a mostrarnos, en últimas, que solo hay entrada al reino de Dios detrás de aquel que cumplió todo lo que el reino de Dios demanda. Lo más precioso es que a ese que apunta Juan nos dice que al confiar en Él y poner nuestra fe en Él, esa justicia y esa aprobación que recibe de Dios el Padre es la misma aprobación que recibimos nosotros ahora cuando creemos en Él. Esto es lo que a mi niña le he explicado muchas veces, se los he compartido un poco, que la única forma de entrar al reino es escondiéndonos detrás de la justicia de alguien más. Por eso era tan importante esta entrada de Jesús, en humildad, en sujeción, en identificación. Vamos a ver dentro de 8 días un poco más esto de fondo. Pero bueno, para terminar y orar, yo quisiera que tomáramos un momento para mirar dónde estamos en este camino del arrepentimiento. Pasando por las etapas que Juan nos está proponiendo. Primera etapa. ¿Qué necesitas enderezar en tu vida? Y quisiera que tomaras un momento ahí con el Señor. ¿Cuáles son las cosas que hoy, el Señor te está señalando en tu corazón? ¿Qué está haciendo como una piedra en el zapato para ti? Y sabes que no está bien. Porque la invitación de este sermón de Juan necesita surtir para nosotros el mismo efecto que surtió para ellos. Darnos cuenta de que hemos pecado contra Dios. Y no sé en qué etapa estás. Si solamente lo has reconocido o si ya empezaste a sentir vergüenza con el Señor. Porque si no has pasado a esa etapa de la vergüenza delante del Señor, yo te invito a hacer una oración que yo he tenido que hacer muchas veces en mi vida. Y decirle al Señor, Padre, me doy cuenta que esto está mal. Pero te soy honesto, no siento dolor por este pecado. Necesito que tu espíritu me convenza de lo pecaminoso de esto y produzca arrepentimiento en mi corazón, porque estoy endurecido contra ti. Y algunos que ya han doblado su rodilla delante del Señor, quizás el Señor los está invitando a enderezar el camino. Enderezar el camino. Quitar lo que ha estorbado, dar curva para volverte y alinearte con lo que sabes que Dios te está pidiendo. Si es corregir un negocio, si es pedir perdón a alguien, si es desinstalar ciertas aplicaciones del celular, si es hablar con una persona. Tú sabes qué es lo que el Señor te está pidiendo. Y quisiera que salieras con la resolución hoy de enderezar tu camino. No sigas caminando por ahí. Porque aquí está la advertencia, que es a lo que Juan
se está dando cuenta que a veces uno puede creer que uno es un hombre y una mujer de fe y la gracia es suficiente para nosotros. Pero quizás al escuchar esta predicación tú te estás dando cuenta que estás tomando la gracia como un salvoconducto para pecar. Para decir que estás luchando con algo que realmente no estás luchando, sino que estás haciendo concesiones constantes en tu vida a algo pecaminoso. Y el Señor te invita hoy a que pongas tu corazón delante de Él, con temor y temblor, con esa pregunta que Juan confrontó a los religiosos. ¿Tú piensas que escaparás al juicio de Dios? ¿Tú piensas que puedes como poner la carta de Jesús cuando constantemente en tu vida no te importa lo que Dios piensa de esto? Y quizás para muchos, hoy es un día de pedirle perdón al Señor. Porque lo hemos ofendido. Porque no hemos considerado que su perdón gratuito fue costoso. Pero mi mayor anhelo y deseo para ti es que tú atiendas la invitación de Juan. Mi querido hermano y hermana, esto es un acto de fe. Lo que tú necesitas, sí, arranca por el arrepentimiento, pero necesita desembocarse en la fe. En la fe de creer en aquel que aparece humilde, sencillo, viviendo la vida que tú no has podido vivir, cumpliendo las cosas que tú no has podido cumplir, y que va delante del Padre como un sumo sacerdote precioso, en representación de ti y de mí, para decirle: Padre, yo cumplí. No solamente pagué por sus pecados, también cumplí lo que tú demandas para que ellos entren. Hoy mi mayor deseo y anhelo para ti no es que salgas con temor en tu corazón, sino que salgas con la esperanza de que Cristo es el Salvador suficiente que tú necesitas. Y que si sientes que no tienes fuerza, que no tienes poder para transformar esas cosas que el Espíritu ha venido señalando por estos días, que te acerques a aquel que prometió que te daría su Espíritu Santo, que te daría poder para poder vencer el pecado, para poder cumplir la voluntad de Dios, para alinear tu camino, para enderezar los senderos. Que te acerques a aquel que tiene todo lo que tú necesitas. Ese es el Salvador en que creemos. Y esa es la esperanza que anunciamos. Y por eso a partir de aquí en adelante vamos a ver cómo Jesús habla de que su evangelio invita al arrepentimiento porque el tiempo de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Pero enseña que esto es una buena noticia para todo pecador que se arrepiente y pone su fe en Él. Padre, gracias por tu palabra hoy. Especialmente gracias por estorbar a nuestro camino, por escudriñar nuestro corazón, y te pido que, aun como dice el salmista, si hay, examínanos para ver si hay camino de perversidad en nosotros. Endereza nuestra vida, Señor. Y permite que podamos en tu poder purificador comenzar esta semana a ver frutos aferrados a ti. Entendiendo, Señor, que lo que demandas de nosotros es imposible sin una relación con Cristo. Gracias por ser la esperanza para nosotros y el mayor descanso para nuestra alma. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube,
Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.